Cuando se juntan muchos monos, se forma un monasterio. ¿De ahí donde viene la palabra monasterio? De ahí viene la palabra monje. En un primer momento eran solos. ¿Y a qué hacían? Vivían su vida en austeridad, comían lo mínimo y se dedicaban a rezar y a aprender de memoria la palabra de Dios. Ahí entonces hay ciertos bosques en los cuales cada cual se ubica donde ir a rezar, donde ir a pasar el resto de su vida. Luego hay cosas que a nuestro parecer nos parecen excéntricas. Recuerdo la primera vez que fui a Ucrania, en Rusia, en 1990, sí, en el 90 creo que fue, en el verano del 90, visitamos en Kiev un monasterio que las monjas estaban escondidas en cuevas en las cuales entraban una vez en la vida y no salían hasta que no morían, sin ventana de ninguna clase, sin servicio higiénico de ninguna clase. Le ponían la vacinilla en la puerta cuando estaba llena y se la limpiaban las que estaban fuera, y esa era la vida, la contemplación, la huida del mundo para ellas. Y eso en 1990. Pero imaginémonos en la época, en el siglo I, siglo IV, sobre todo, cuando más se da todo ese movimiento de huida del mundo. Pero es la lectura de la palabra de Dios, el aprenderse la palabra de Dios, el juntarse de vez en cuando para la celebración de la Eucaristía. Entonces son los monos, los cenobios. El cenobio y mono y monasterio viene siendo lo mismo. Cenobio en griego, una de las formas de decir en griego, cenobio. Y el que pertenecía a ese grupo eran los cenobitas y las cenobitas. Pero sobre todo fue más fuerte el movimiento de hombres. En el movimiento de mujeres hay un caso en la historia muy interesante, la peregrina Egeria. Eso no era solamente en Israel, en lo de la zona de Tierra Santa. También en la parte de Galicia había un monasterio donde salió la peregrina Egeria y visitó la Tierra Santa. Entonces hace una crónica a sus hermanas de convento, a sus hermanas de monasterio, para que en ese sentido ellas lean lo que ella está viendo. Y tenemos uno de los testimonios más interesantes y casi únicos de cómo era la vida en Jerusalén y en la Tierra Santa en el año 300, alrededor del año 350, que es cuando se calcula que ella fue a visitar ese monasterio. Pero bueno, primer momento, huida. Segundo momento, huida y juntarse los que están solos, los que están, pero se juntaban solamente para ciertos momentos del día, ciertos momentos de la semana. Entonces empiezan a tener una vida de oración, una vida de servicio, una vida de entrega unos a otros, para que puedan ayudarse mutuamente. La primera manifestación de los anacoretas o los monjes o los eremitas, que vienen siendo lo mismo. Las vírgenes eran también célibes en los primeros tiempos, pueden entreverse gérmenes de vida religiosa. El ser virgen, célibe y vivir con rigor la vida cristiana no se identificaba con el hecho de ser religioso. O sea, el monje era célibe, pero no necesariamente. O sea, no se casaba o no se había casado. Podía ser un viudo, podía ser un divorciado, vamos a llamarle así. Que podía ser, cuando se sentían pecadores, se iban al desierto porque no se sentían, una vez arrepentidos y confesados, se iban al desierto porque no se sentían capaces de aguantar las tentaciones del mundo. Y luego se van a ir a sitios insólitos. Por ejemplo, Santo Estagirita es un monje que vivió gran parte de su vida trepado a lo alto de una columna en Siria. Es más, hay una teoría que dice que ustedes saben que los musulmanes llaman a la oración desde lo alto, el muazzín llama a la oración desde lo alto de una almena, desde lo alto de una torre. Entonces dicen que esa es la tradición que encontraron en esos monjes que vivían en lo alto de columnas, predicando el evangelio, predicando el arrepentimiento, predicando las buenas. Y la gente iba y desde abajo a ver cómo era. Excéntricos ha habido en todas las épocas de la historia. En la coreta se retira a la soledad, se separa del mundo de lo secular para consagrarse totalmente a Dios y a la oración. O sea, es una relación, un aislamiento. Él y el eremita, la eremita.
iba a dedicarse exclusivamente a orar. Es una etapa primera, orar y aprender la palabra de Dios. Esa va a ser una de las primeras finalidades del encuentro y demás. Hacia el año 356 muere San Antonio Abad. San Antonio se retira al desierto de Egipto como ermitaño, pero pronto se reúnen en torno a él otros ermitaños formando grupos o comunidades. O sea, 3 o 4 aquí del bosque, 3 o 4 allá, 3 o 4 allá, 3 o 4 allá. Y una vez en semana o cada 15 días, Antonio el Padre, la palabra Abad viene de la palabra hebrea Abba. Abba significa padre. Entonces, viene el abad del convento, el padre del convento. Y entonces San Antonio se va a considerar el padre de la vida monástica, de la vida cenobítica, de la vida eremita, de la vida solos y aislados, dedicados, porque hay que hacer una aclaración muy importante. En un primer momento era simplemente yo, nadie y después los demás. Era rezar por sus pecados, tratar de escapar de la tentación, tratar de dialogar con Dios, tratar de espantar al diablo. Ellos no pensaban en comunidad, no pensaban en el resto de la iglesia, pensaban en una relación personal con Dios. Y por eso se van fuera. Entonces, Antonio Abad los va a empezar a congregar cada cierto tiempo y va a dar una regla. Y el padre va a ser San Pacomio, es casi contemporáneo. San Antonio Abad muere en el 356 y San Pacomio muere en el 345. En San Pacomio establece que ya se trata de una vida común bajo un superior y una regla. O sea, hasta San Antonio Abad era cada cual cada cual, a Dios que reparta suerte, cada cual se las apañaba como pudiera. Se juntaban de vez en cuando, a Antonio les daba una charla, les daba una reflexión y se acabó. Entonces San Pacomio ya en el año 345 organiza un poco más. Viene la organización de estos santos individuales, por así decirlo, o ascetas individuales. Se va a dar una vida común, va a haber un superior a quien responder, el padre Abad, y una regla mínima de convivencia, una regla mínima de oración, una regla mínima de celebración de la Eucaristía, una regla mínima de seguimiento de Dios, pero siempre dentro del mismo círculo del convento, dentro del mismo círculo de la casa, dentro del mismo círculo del monasterio, dentro del mismo círculo del área del bosque, del área del desierto, del área de las montañas, no abrirse hacia los otros. Ellos no van a predicar, va a haber sí posteriormente algunas predicaciones, pero no van a predicar, no van a hacer proselitismo, por así decirlo. Yo soy pecador, yo rezo, el Señor me salva, el Señor me libra de la tentación y demás. Es una salvación más interior, más personal, más individualista. Ahora, eso es en Oriente. Oriente, cuando me refiero a Oriente, me refiero pues, a lo que es el Medio Oriente, Israel, Siria, Líbano, Jordania, pero sobre todo Egipto, Sudán, Etiopía, toda esa parte del desierto del norte de África es muy abundante en padres del desierto. Pero en Occidente también se va a dar, en Occidente un poco más tardíamente, pero va a ser parte, van a vivir la experiencia de Oriente con la puesta en común de Occidente. Entonces, va a haber dos grandes figuras en el florecimiento de la vida religiosa masculina, de la vida, lo que conocemos como vida religiosa hoy en día. Van a ser San Benito de Nursia, que muere en 547, y San Agustín, que muere en el 430. San Agustín de Hipona, que vive en el norte de África, San Agustín, que es una gran figura de la filosofía, conocido en todo el norte de África, conocido en Roma, conocido en Milán, es un gran intelectual, entonces tiene también un proceso de conversión, se convierte al cristianismo y se forma un modelo de vida religiosa, de vida cenobítica, pero con una salvedad. No es solamente rezar para la salvación de individuo, sino educar al pueblo de Dios, que va a ser lo mismo que va a hacer San Benito. San Benito se le considera como el padre de la vida religiosa en Occidente, el padre de la vida religiosa en Oriente, San Antonio Abad, el padre de la vida religiosa en Occidente, San Benito de Nursia,
Nursia es una región que queda cerca de Roma. Está Monte Cassino, es el monasterio que él funda, con su hermana cerca, su hermana gemela, que se llamaba Clara. Entonces, ahí forman la parte femenina de la... entonces, San Benito va a tener el lema de San Benito va a ser ora et labora, ora y trabaja. Y San Agustín va a dar un modelo de ciudad, la ciudad de Dios. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear las ciudades de Dios en los monasterios. O sea, igual que hubo en Oriente gente que se iba a rezar, ahora se van a ir a vivir en convivencia, a vivir en comunidad, a vivir, pero vivir orando, y eso es donde establecen las horas del oficio divino. Al amanecer, cuando todavía no está por a punto de amanecer, se rezan los maitines, ahora es el oficio de lectura, a la primera hora de la mañana las laudes, después tercia, sexta, nona, cada 2 horas un rezo de salmos, al atardecer, a la caída del sol, las vísperas, y al anochecer las completas. Eso se hace en comunidad, pero después uno tiene su tiempo libre y su tiempo de trabajo. Hay que construir la ciudad, pues en la ciudad de Dios, que es la obra de San Agustín. La ciudad de Dios, en las cuales todo es para alabanza a Dios. Y alabanza a Dios, pero hay que comer, hay que beber, hay que dormir, hay que ir al médico. Entonces, en el convento se dedican a la agricultura, se dedican a la viticultura, a la crianza del vino, se dedican a la investigación de la medicina y se dedican a hacer copias de la Sagrada Escritura. Se tardaba un promedio de 3 años y medio en escribir completa la Biblia, a mano. Era como se escribía. Hasta el siglo XIV no tenemos la imprenta en Occidente, con Gutenberg es el 1450 y pico en que se imprime la primera Biblia. De tardar 3 años y medio en hacer una copia a tardar 6 meses en hacer 500, hay una diferencia grande. Entonces es un cambio grande que va a haber, pero eso ya lo veremos en su momento. Entonces los monasterios son pequeñas ciudades-estados en los cuales había que rezar y había que trabajar. Y había que trabajar por la cultura. Entonces se va a dar un movimiento dentro de estos monjes, de monjes especiales, monjes evangelizadores. Tenemos el caso de San Agustín, de San Agustín, pero el caso sobre todo de San Patricio, que lo celebramos esta semana que viene, San Patricio, el 17. Así que va a andar el borracho que va a hacer orilla. Pero bueno, entonces, San Patricio evangeliza Irlanda y asume y hace un proceso de incardinación, de inculturación de la fe cristiana con las tradiciones celtas. San Columbano hace lo mismo en Escocia y parte de Inglaterra. San Bonifacio en los países alemanes, en los países germánicos. San Bonifacio se encuentra con los pueblos también, ¿cómo se llama? Los pueblos polacos y bueno, se me ha olvidado. Entonces, después tenemos Cirilo y Metodio, que evangelizan Rusia, en Ucrania, y Bulgaria. Entonces, Cirilo y Metodio se encuentran con el problema que estos pueblos no tienen abecedario. Entonces, ellos inventan un abecedario. Cirilo y Metodio vienen del Imperio Romano de Oriente. Entonces, del Imperio Romano de Oriente se hablaba el griego. Entonces, siguiendo las letras griegas y oyendo el cirílico, ellos van oyendo las palabras y inventan un abecedario. Y se llama, hoy en día el abecedario ruso se llama los caracteres cirílicos, en honor de Cirilo y Metodio, 2 hermanos monjes que se dedican a la evangelización de los países eslavos. Los países eslavos es la palabra. En los eslavos de Polonia los evangeliza y los catequiza Bonifacio. No van ellos solos, van siempre un grupo de 6 o 7 monjes, construyen su monasterio y ahí empiezan la factoría de evangelización, como aquel que dice. Así es donde van poco a poco la vida religiosa, la vida monástica se va extendiendo poco a poco en la Iglesia. A partir del siglo VIII se va formando también una forma nueva de vida religiosa, que nacen los canónigos regulares, que son
tres grandes grupos, los premonstratenses, los trinitarios y los canónigos regulares de San Agustín. En el siglo XIII, en 1215, el concilio cuarto de Letrán, para evitar la multiplicación de órdenes religiosas, prohíben que se funden en adelante nuevas órdenes. ¿Por qué? Porque era un salpa afuera. Cada cual se inventaba una orden religiosa, no trabajaba nadie, vivían del pillaje, porque piensen una cosa, no todo el mundo se metía a frailes, se metía a monjas, se metía a sacerdotes por el don de Dios y demás, sino se metían porque era una forma de vivir, una forma de hacer dinero, y de vivir a cuenta de otros y demás. Entonces el concilio tiene que decir, un momentito, aguantemos las órdenes religiosas. Pero va a surgir precisamente como protesta por esos mega monasterios que eran inmensamente ricos, inmensamente agricultura, ganadería, investigación, lácteos, una de las mejores, todavía hoy en día, de las mejores cervezas que se venden en Bélgica, están hechas en un monasterio cisterciense. Y hace poco encontraron en la biblioteca una fórmula de hacer cerveza del año 1200 y la han experimentado y está funcionando y lo van a vender. Ahora cuando acabe la pandemia van a comercializar esa cerveza. Entonces, hay una especie de rechazo de ese tipo de vida religiosa, de esa vida monástica. Y empiezan a aparecer las órdenes mendicantes, que es una forma distinta, tienen en parte la forma de oración y de cercanía de Dios y de vida de comunidad de las órdenes de los monasterios, pero con una apertura al apostolado y una acción pastoral directa con el pueblo cristiano. O sea, ya no es romper las órdenes, es una tercera etapa, las órdenes mendicantes. Órdenes de mendicantes significa de pedir limosna. Van a ser fundamentalmente, y entonces en estas órdenes mendicantes ya no van a ser los monjes, sino van a ser los hermanos. Y el hermano en latín se dice frater, de ahí que fray, Juan, fray Antonio, fray Manuel, fray, y las hermanas, hermana en latín se dice sor, S-O-R. Entonces, Sor Juana, Sor Francisca, la sororidad y la fraternidad. Por eso es las hermanas del convento, porque se usa, es la cercanía mayor al pueblo, la cercanía a los viven en Tesa, van a combinar la vida de oración con la vida de educación del pueblo. Va a haber cuatro grandes órdenes mendicantes: los dominicos, los franciscanos, los carmelitas y los ermitaños de San Agustín. Me dicen una cosa que aquí San Benito, la hermana de San Benito, Santa Escolástica, y de Santa Clara, y Santa Clara entonces la de San Francisco de Asís. El que tiene boca se equivoca. Pero bueno, dominicos, franciscanos, carmelitas y ermitaños de San Agustín. ¿Por qué se llaman dominicos? Los dominicos, ¿quiénes son? Una orden religiosa, una orden. Hay que hacer distinción entre congregación y orden. Es la misma chavienda, orden y congregación en la parte práctica, pero unas nacen en la Edad Media y otras nacen en el siglo XVIII, siglo XIX. Entonces hay que adaptarse a los tiempos. Dominicos, porque los funda Santo Domingo de Guzmán y porque él lo que quiere es hacer perros del Señor. Domini canes, es lo que significa Domini del Señor, canes, perros. Son los perros del Señor que van ladrando la evangelización. Y la prueba tenemos, una cosa que rezamos todos un montón de veces en la vida, es el Santo Rosario. El Santo Rosario es una tradición que se inventa Santo Domingo de Guzmán a la hora de predicar a la forma sencilla el Evangelio a la gente pobre, a la gente abandonada, a la gente inculta, a la gente que no tiene acceso a educación. Y tenemos el Rosario, que son, igual que existe el inglés sin barreras, pues el Evangelio sin barreras. Es meditar 15 veces en los misterios de las 5 gloriosos, 5 dolorosos y 5 gozosos,
Y luego el Santo Padre Juan Pablo II, pero no ha tenido mucho éxito, pero bueno, le añadió otros 5 más, los misterios de la luz. 20 momentos importantes del Evangelio, meditarlos. Y repetir 15 veces la oración que Jesús nos enseñó. Padre, y repetir 150 veces, si rezamos los 3 rosarios, 150 veces rezar el saludo del ángel. ¿De dónde toma Santo Domingo de Guzmán esa tradición? Del mundo musulmán. El mundo musulmán, si han visto ustedes probablemente, que los musulmanes andan con una especie de rosarito en la mano, pequeñito. Para el musulmán, para Mahoma, Dios tiene 99 nombres. El santo, el justo, el terrible, el 99. Entonces van pasando, van acordándose, van memorizando los nombres de Dios. Entonces el rosario es la evangelización de los dominicanes, de los perros del Señor, es atender al más sencillo, al más pobre. Y a ese les van enseñando de esa forma sencilla. También van a enseñar en las grandes universidades. La figura de la teología católica más importante del XX siglo es Santo Tomás de Aquino, que era dominico. Los franciscanos, porque son los hijos de San Francisco. Los hijos que van a el hermano pobre, el hermano lobo, la hermana luna, el mundo en el cual estamos viviendo es el cual tenemos que predicar el Evangelio. Y van vestidos de forma sencilla, con un saco. Ahora hoy en día está reducido a la mínima expresión el saco, pero porque es de color brown, de color marrón, era el color de los sacos. Van vestidos con eso. Entonces, desde la pobreza, por eso, y los carmelitas, porque son también devoción a la Virgen desde el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, siguiendo la tradición del profeta Elías, que va anunciando a Dios, así van haciendo ellos también en el Monte Carmelo, que es la Virgen del Carmen. De hecho, en el santuario de la Virgen, en el Monte Carmelo hay 2 santuarios, uno dedicado al profeta Elías y otro dedicado a la Santísima Virgen, a la Virgen del Monte Carmelo. La Virgen del Monte Carmelo es la Virgen del Carmen. Así que, y entonces eso es también la llamada a la penitencia, la llamada a la conversión, pero ir educando a la gente sencilla. Y luego están los ermitaños de San Agustín, esos se dedican menos a la educación, pero estas órdenes religiosas van a ser los dominicos, franciscanos, carmelitas y mercedarios, van a ser los únicos que van a tener permiso los 50 primeros años de la llegada de los europeos a América, van a ser los únicos que van a tener permiso para predicar y formar comunidades religiosas en América. Porque lo que se quería era traer una evangelización nueva, una evangelización más pobre, una evangelización más educada, una evangelización más al servicio de la comunidad y demás. La Orden de Nuestra Señora de la Merced fue en su origen una orden militar, pero posteriormente, en 1725, fue reconocida como orden mendicante. El siglo XVI va a aparecer también como los clérigos regulares, o sea, etapas. Los primeros 3 siglos son de underground, de misterios, de persecuciones. Del siglo III, siglo IV al siglo X, más o menos, X, XI, de expansión de la vida monástica, de los grandes monasterios. Del XI hacia el XVI, expansión de las órdenes mendicantes, que tienen 2 finalidades: vivir la pobreza y vivir educando al pueblo. La educación de la fe del pueblo de Dios. Y por eso van a tener... Entonces, muchas de ellas van a ir en contra. Va a haber, por ejemplo, órdenes militares, órdenes de pobreza. Eso sí, una cosa importante que se van a comprometer los que son miembros de las órdenes religiosas es a vivir los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Pero había órdenes religiosas que, además de pobreza, castidad y obediencia, tenían un 4.º voto de combatir con espada y con flecha y combatir los enemigos de la fe, sobre todo aquellos que estaban ocupando las tierras santas, que nacen fundamentalmente a raíz de las cruzadas, es cuando nacen las órdenes militares. Ahí están las órdenes militares, están las órdenes de Santiago, las órdenes de Calatrava, los famosos templarios, que hay un montón de historias sobre los templarios, la mitad es mentira, la otra es embuste, pero bueno, entonces ahí es donde se van poco a poco refinando y seleccionando las... En el siglo XVI va a ser un siglo de profundos cambios de la Iglesia.
Es el momento de la Reforma Protestante, es el momento del gran momento del auge de la evangelización en América, el gran momento del auge del comienzo de la evangelización en Extremo Oriente, en la India, en Japón, en China y demás. Y también va a ser el momento de grandes escándalos en la Iglesia, pero también de grandes santidades en la Iglesia y de grandes renovaciones de la Iglesia. En el siglo XVI van a aparecer los llamados clérigos regulares, que se parece una vida en que se verifica una mayor separación de la vida monacal en la que habían iniciado las órdenes mendicantes. O sea, los clérigos regulares van a vivir su consagración a Dios, el sacramento del orden, el sacramento, los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, pero nada de conventos, nada de monasterios, perdón. Eso era otra época de la Iglesia. Entonces ellos, en 1500, una de las grandes órdenes que se fundan en esa época, además de los clérigos regulares, va a ser la Compañía de Jesús. En 1534, San Ignacio de Loyola va a fundar una compañía espiritual. Recordemos que San Ignacio de Loyola, la primera parte de su vida era militar, y militar de altos vuelos. Tenía un cargo de oficial y demás. Y entonces en el asalto a Pamplona queda herido, mal herido, queda después cojo para el resto de la vida, y en ese proceso de conversión, todos lo conocemos, se encuentra, no tenían novelas amorosas, que era lo que él buscaba y demás, sino vidas de santos. El Señor se sirve de muchas cosas, hasta de una pierna rota para cuando nos necesita. Y él funda ante la agresividad que hay en contra de la Iglesia en el siglo XVI, él funda una compañía militar espiritual, la Compañía de Jesús, que va a luchar ad maiorem Dei gloria, para la mayor gloria de Dios. Va a ser la gran aportación, por así decir, de la Iglesia a la reforma de la Iglesia. Los grandes teólogos van a ser, en esta época, los padres dominicos, van a ser los grandes teólogos del Concilio de Trento, porque la historia de la Iglesia hay que marcarla también. Hay tres grandes momentos de reforma de la Iglesia. Uno de ellos es el Concilio de Trento. De hecho, estamos viviendo todavía de muchas de las normas dadas por Trento. En el Concilio de Trento dedicó la sesión 25 a la reforma de la vida religiosa. Hasta ese momento la vida religiosa, aún siendo variadísima en las formas de expresarse, vida contemplativa y vida apostólica activa, y muy distintos los regímenes jurídicos, monacal, régimen central, etc., se encuadra ahora bajo una única denominación, orden religiosa. Hasta ese momento eran monjes, eran monjas, eran pobres, eran tal, eran cual. No. De ahora en adelante el Concilio de Trento establece orden religiosa. Y el elemento común constituye la misión de votos solemnes, forma única de la vinculación a la vida religiosa entonces admitida. O sea, es no decir, yo hago en mi corazón, hago una promesa, le prometo a Dios que voy a ser puro, que voy a ser casto, que voy a ser pobre, pero no, hay que hacerlo públicamente, hay que hacerlo que se sepa que hay un compromiso público de ese, valga la redundancia, de ese compromiso. En el siglo XVI aparecen también los oratorios, que son instituciones semejantes que buscan la reforma de la vida clerical y que no son propiamente congregaciones religiosas. O sea, el siglo XVI lo conocemos por el lado negativo, la reforma de Lutero, la reforma protestante, la reforma de Calvino, la reforma de Enrique VIII. Sin embargo, hubo una gran riqueza de renovación. La prueba es que muchas de las cosas establecidas por el Concilio de Trento todavía, 5 siglos después, siguen siendo válidas en la Iglesia. Entonces, una de ellas es la reforma de la vida religiosa, que empieza allí, la reforma de la vida sacerdotal. Hay dos grandes santos, San Felipe Neri y San Juan de Ávila, que se dedican fundamentalmente a la educación y al cuidado de los sacerdotes, porque el sacerdote estaba pues, dejado de la mano de Dios y de los hombres, como decimos vulgarmente. Entonces, San Felipe Neri funda, aprobado el 15 de junio de 1575, el oratorio, pues Sociedad Sacerdotal de San Felipe Neri. Corresponde igualmente a esta época una obra fundada por Ángela de Merici. No solamente la reforma es reforma
Santa Ángela de Merici en 1540 da forma, es la que forman parte de mujeres que vienen en el mundo, el espíritu religioso, pero con una cosa muy interesante, sin votos religiosos, sin votos obligatorios, ni vida común, ni hábito. O sea, viven la parte, por así decir, externa de la vida religiosa, sin necesidad de hacer los votos que las une a una congregación, a un monasterio, a una orden religiosa. Son, podríamos decir, religiosas sin ser religiosas, religiosas sin tener los votos, religiosas sin tener las obligaciones. Son mujeres de oración, son mujeres de servicio, son servidoras de la Santa Ángela de Merici. Y ahí empieza, a partir del siglo XVI, y luego otra gran figura de la reforma de la vida religiosa en el siglo XVI es Santa Teresa de Ávila, la carmelita. Entonces, ahí es un gran movimiento de vida religiosa de romper con un pasado que fue glorioso, que dio grandes frutos, pero que estaba ya caduco. Es saber estar con los tiempos del Evangelio, predicar el Evangelio en su tiempo y en sus circunstancias. A partir de ahí hay también unos cambios sociales grandes en la sociedad. Ya los votos ya no dejan de ser solemnes y son privados y demás. ¿Por qué? Porque las congregaciones se van a regir por votos simples de pobreza, de castidad y de obediencia. Si nos pusiéramos a aplicar votos simples y votos solemnes, es el mismo voto, pero con más obligaciones. Tenía implicaciones sociales, implicaciones civiles, el tener votos solemnes o tener votos simples y demás. Va a haber también una figura en el siglo XVII, 1610, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremier de Chantal fundan una orden religiosa, la religiosa de la Visitación, en el cual ellos quisieron introducir una novedad. Por supresión de la clausura rigurosa, eso sí, la que entraba en un convento de clausura o el que entraba en un convento de clausura, despídese del mundo, despídese de la familia, despídese o sea, se aislaba del mundo, se separaba, se iba del mundo. Era una clausura total y absoluta religiosa. San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal dice, no, a Dios se le puede servir también conversando, compartiendo, saliendo a la calle, yendo con cualquier persona y demás. Y los votos simples, los votos sencillos y demás. En Roma eso no gustó mucho, la verdad, pero Roma normalmente, siempre como los gobiernos centrales, siempre suelen ser un poco lentos a la hora de aceptar los cambios. Los cambios del Espíritu Santo, el Espíritu nos dice, como dice el Evangelio, sabemos que sopla, pero no sabemos por dónde ni por dónde viene. O es como el profeta Elías, que anda buscando a Dios y fue a la tormenta y no lo encontró, fue a la montaña, no lo encontró, fue al huracán, no lo encontró, y de repente pasó un susurro y ahí se dio cuenta que estaba pasando Dios. Y así es como Dios hace con nosotros, así es como hace con la Iglesia, así es como ha hecho con la Iglesia. No hay obra evangelizadora más grande que la historia conocer la obra evangelizadora de la Iglesia que leer la historia de la Iglesia. Muchas veces la piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Así ha ocurrido en muchas cosas y así ha ocurrido en la vida religiosa. El Código de Derecho Canónico de 1917 encuadra como verdaderas órdenes religiosas a las personas que viven en la clausura simple, en la clausura llevada adelante con los votos de pobreza, de castidad y de obediencia y demás. Después, el Código de Derecho Canónico de 1917 introduce otro modelo de vida religiosa. Fíjense, de monjes, de célibes, de monjes, de monasterios, de mendicantes, de colegios, de oratorios. Ahora ya va a ir por sociedades de vida común sin votos. Es vivir el espíritu de Santa Juana Francisca de Chantal, o vivir el espíritu de San Juan Bosco, el espíritu de San Ignacio de Loyola o el espíritu de San Francisco de Sales, sin necesidad de estar en un convento. De hecho, San Juan Bosco funda la congregación salesiana y funda los cooperadores salesianos. Los cooperadores salesianos, que es el vivir en el mundo, el ideal del Evangelio, sin necesidad de hacer votos, sin necesidad de someterse a una
a una disciplina exhaustiva y demás. Y lo mismo las Hermanas de la Caridad y los mismos las Hermanas de María Inmaculada, que también tienen las Molavis, que tienen una serie de personas que van anunciando, viviendo los ideales de ese instituto religioso, sea masculino, sea femenino, pero siempre en espera un momento, en una libertad de espíritu, en una libertad de conciencia, sin necesidad de vivir. Ahora, ¿de dónde vienen los nombres de las órdenes religiosas? Pues dependiendo muchas veces o del fundador o de la misión a la cual ellos están encomendados. Ahora, también la Iglesia tiene, el Concilio Vaticano II también revisó la vida religiosa. Tiene un documento sobre la vida religiosa, pero tiene sobre todo el gran documento, la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Dei, en que tiene un capítulo dedicado a la vida religiosa. Y la vida, de ahí, de la vida religiosa, del Instituto de la Vida Religiosa, va a elaborarse el nuevo Código de Derecho Canónico, el Código de 1983, en que ya acepta los institutos seculares. ¿En qué consisten los institutos seculares? Personas que viven el carisma de una congregación religiosa sin necesidad de hacer votos, sin necesidad de vivir en comunidad. En España hay una fundación que está también presente en varios países, la Fundación Teresiana. Fue el padre Poveda el que la instituyó. Son mujeres y hombres, son fundamentalmente mujeres profesionales que viven los ideales del Evangelio sin necesidad de vivir en comunidad y sin necesidad de hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. Es una forma más de vida religiosa. Es la forma que nos trae la actualidad y la renovación de toda la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Pensemos que la vida religiosa es un poco producto de cada época de la Iglesia, que ha ido cumpliendo la voz del Espíritu, la llamada del Espíritu a cada uno de las personas que Él ha ido llamando. ¿De dónde toman el nombre las órdenes religiosas? Las toman primero de los fundadores. Por ejemplo, los franciscanos, porque lo fundó San Francisco. Los jesuitas, pues son la Compañía de Jesús, jesuitas. Los dominicos, por doble, funda Santo Domingo, y la finalidad es de dominicanes, los perros del Señor. La Merced, la congregación de los hermanos de la Merced tiene una historia muy curiosa. San Pedro Nolasco era un comerciante catalán. Entonces, en sus idas y venidas a los países árabes, los países musulmanes, se había dado cuenta de la situación tan terrible que vivían los presos cristianos y muchos durante una época en el Mediterráneo era un campo de batalla continuo. Había los bereberes, sobre todo, que estaban establecidos en el norte de África, hacían invasiones a pequeños pueblos, se llevaban la gente joven, la gente que podía trabajar, y los vendían como esclavos. Entonces, él se da cuenta de que puede comprar y vender esclavos. Y se dedica entonces al negocio de compra-venta de prisioneros cristianos. Él los vendía, él los compraba, los llevaba a territorio cristiano y él les daba la libertad. Y así se organiza una especie de empresa comercial para la compra-venta de esclavos. Y él fue un padre de la Merced, Fray Juan Gil, el que liberó a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes sabemos que participó en la batalla de Lepanto, quedó herido, perdió un brazo, que por eso se llama el Manco de Lepanto. Entonces parece ser que la familia, no se sabe exactamente quién, la familia o alguien se puso en contacto con los padres mercedarios, y ellos, Fray Juan Gil, fue a Orán, que queda en la actual Argelia, a comprar a Cervantes, y después lo liberó. Entonces así recibieron ellos, San Pedro Nolasco recibe el permiso del conde de Barcelona para poder negociar, y así aparece como una empresa mercantil de compra-venta de esclavos. Se pone bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de Cataluña, y pues se llaman padres mercedarios. Por eso van a ser de los que van a tener permiso, de las 4 congregaciones que van a tener permiso para evangelizar en nuestro continente al comienzo de la llegada del Evangelio.
en Santo Domingo. Por eso el Santo Domingo, la patrona de Santo Domingo, no es la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es la copatrona. La patrona primera es Nuestra Señora de las Mercedes, precisamente porque fueron los padres mercedarios los que hicieron varias de componen. Cuando nos faltaban, pues exactamente 10 minutos. Vamos a ver, cuando hacemos un segundito, a ver que termine de setear. Eso quiere decir que somos muchos los que estamos, somos muchos los hijos del muerto. Así que vamos a... Ok, 10 minutitos. Estábamos entonces sobre la vida, el nombre de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas responden a dos razones de ser de sus nombres. Uno, la finalidad para la cual está pensada esa orden religiosa, esa congregación religiosa, ese instituto secular. O sea, hay que llamar, si es en los 10 primeros siglos del cristianismo, los 15 primeros siglos del cristianismo son órdenes religiosas. Es a partir del siglo XVI, después del Concilio de Trento, que empiezan a llamarse ya congregaciones, colegios, institutos y demás. Pero los 15 primeros siglos de la historia de la Iglesia son órdenes religiosas, que tienen como finalidad la santificación personal y vivir los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y luego dedicado a un tema específico. La Orden de la Merced es la liberación de cautivos, los padres dominicos, la congregación del Santísimo Rosario. Perdón, tiene que ser haga entrar a unas personas, hay 3 personas que necesitan entrar. Solo espera, a ver. Yeah. Make them, let them in. Un momento. Just let them in. Never mind. Okay. Sorry. Bueno. Pero siga, porque bueno, vamos a continuar lo que nos deje el Zoom. Nos han zumbado. Pero bueno, entonces las congregaciones religiosas, las órdenes religiosas, el nombre es muchas veces de acuerdo a la finalidad. Dominicanes, los perros de Dios, los perros del Señor. Francisco, siguiendo la orden de San Francisco, siguiendo las reglas de San Francisco. Pero todas tenían un componente fundamental sin el cual no existía orden religiosa. Era la proclamación solemne de los llamados consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Va a haber una novedad con las órdenes militares y con la Compañía de Jesús. Las órdenes militares tenían como cuarto voto defender los santos lugares y defender la fe a martillazo limpio. Sí, lo que pasa. Déjame chupar esto acá, porque hay 3 personas ahí queriendo entrar. Give me 1 second. I need to do something here. I'll meet all. Me parece que no solamente hay algunos que se han quedado en la puerta de entrada. Sí. Y ahí van entrando ya poco a poco. Poco a poco van entrando. Ok, siga, continúa. Aquí estamos, Bueno, padre. Sí, ya veo. Entonces, San Francisco, San Francisco. Luego va a haber una situación muy interesante, sobre todo, siempre la vida religiosa va a estar supeditada, podríamos decir, o respondiendo a las situaciones del mundo en el cual está creciendo y está viviendo cada una de ellas. Por ejemplo, cuando la Revolución Francesa, una de las metas de los revolucionarios era acabar con la Iglesia. La Iglesia se había vuelto todopoderosa económica, social y políticamente. Entonces, todo lo que sonara Iglesia, pero claro, la gente se seguía muriendo en los hospitales, la gente se seguía muriendo de hambre, la gente seguía siendo pobre, y Santa Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl se inventan, entre comillas, una orden religiosa dedicada a la atención de los pobres, sobre todo en los hospitales, pero vestidas de seglares, no iban vestidas de estructuras de monjas. Después, en una segunda etapa sí, pero al principio eran el señor Vicente de Paúl y la señora Luisa de Marillac. No eran el padre Vicente de Paúl y la hermana Luisa de Marillac. Y así va a ir surgiendo, sobre todo en el siglo XIX, va a haber una proliferación grande de órdenes religiosas con carácter social. Por ejemplo, las hermanas de María Inmaculada
se dedican a atender a las muchachas que eran sirvientas en las familias de clase media alta de Madrid del siglo XIX. Santa Soledad Torres Acosta, las siervas de María, van a atender a los enfermos, que nadie se preocupa de ellos. Ya Santa Soledad Torres Acosta toma el ejemplo de San Camilo de Lelis. San Camilo de Lelis es un sacerdote en el siglo XVI en Roma que ve cómo están abandonados los enfermos, los heridos, todo el mundo. Entonces él se dedica a tener ese sentido de servicio, ese sentido de caridad desde la vida religiosa. Entonces, muchas veces, en nombre de la orden, como les digo, o de la fundadora, o del fundador, por ejemplo, San Francisco funda los franciscanos. San Ignacio de Loyola funda una compañía militar de Jesús, los jesuitas. La compañía de Jesús, son ellos. Lo puedes ver en la vida religiosa monacal, los monjes y demás, son algunas órdenes religiosas que todavía sobreviven. Los cartujos, los cluniacenses, los trapenses van a ser de estricta orden religiosa. Los benedictinos todavía siguen en monasterios. De hecho, yo tengo un recuerdo siempre muy bonito y muy profundo de cuando yo hice mi retiro de preparación a la ordenación sacerdotal. Lo hice en el monasterio de Santo Domingo de Silos, un monasterio que tiene sus orígenes en el siglo IV. Y ahí es parte del alma castellana y demás. Y así cada uno de los conventos y demás que van teniendo su nombre. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta? Porque se nos ha ido el santo al cielo para poder concluir nuestro Zoom. Así que, Mercedes, ¿dónde? Padre, tengo una pregunta. Dígame. ¿Y dónde quedan las adoratrices? Las adoratrices. Sí. En la congregación religiosa dedicada a la adoración al Santísimo Sacramento. Okay. Y algunas de ellas tienen colegios para niñas, pero es orden religiosa. ¿Es tan válida como...? Todas son válidas, pues todas son aceptadas por la Iglesia. Luego el otro proceso es cómo saca la titularidad, vamos a llamarle así, de una orden religiosa. Primero tiene que haber una persona o unas personas, pues, pueden ser varias personas, que deciden vivir el Evangelio bajo unas determinadas normas, bajo unas constituciones, bajo unos reglamentos. Entonces, lo primero que hacen es, si mal no me equivoco, llevar el documento a ser aprobado por el obispo diocesano. El obispo, por ejemplo, vamos a poner el caso de Nueva York, tengo un caso muy concreto en Nueva York, las Hermanas de la Vida, fundadas por el cardenal O'Connor. Las Hermanas de la Vida, pues un grupo de personas, la hermana Donovan fue una de ellas, era profesora de psiquiatría o de psicología en la Universidad de Nueva York, muy pendiente y muy preocupada por el tema del aborto. Entonces decide fundar una congregación para defender la vida, para evitar los abortos. ¿Qué hace? Lo primero, ir al Obispado de Nueva York, al Arzobispado de Nueva York, y presentar en el Departamento de Vida Religiosa que tiene un grupo que quiere formar una congregación, y esos son los reglamentos, esas son las finalidades. El Obispado tiene un departamento de vida religiosa, ellos examinan de acuerdo al derecho canónico, de acuerdo al derecho civil, de acuerdo a la finalidad que se preguntan las dudas y demás. Entonces, después de eso le dan una orden de congregación de derecho diocesano. Quiere decir que la pueden desarrollar en toda la diócesis, no en otra diócesis, sino para ir a otra diócesis tienen que pedir permiso al obispo de cada diócesis. Entonces, el paso siguiente, pedir la aprobación para la Iglesia entera, para que puedan establecerse en otros países, pueden establecerse en otros lugares, pueden establecerse en otras diócesis. Entonces, también se repite casi el mismo proceso, entregar a la Sagrada Congregación de Vida Religiosa, de institutos de vida religiosa, la finalidad de la orden, los reglamentos, los documentos que piden y demás. Examinado, vistas las razones, las no razones, lo que hay que corregir, lo que no hay que corregir, se aprueba. Entonces se le da congregación de derecho pontificio. Quiere decir que puede extenderse por todo el mundo. Eso se lleva pues muchas veces años,
Y muchas veces hay congregaciones religiosas que simplemente se quedan en el derecho diocesano, porque no tienen interés en salir fuera de la provincia, salir fuera de la diócesis o salir fuera del país. Pero en el momento en que, para que una congregación pueda poner el cartel de vida religiosa, de orden religiosa, tiene que tener los permisos de la jerarquía de la Iglesia. Primero, normalmente, aunque se obvia, el permiso del párroco de la parroquia donde se está fundando esa congregación. El párroco lleva el trámite, teóricamente, según las normas, a la diócesis. En la diócesis está el departamento jurídico, el tribunal eclesiástico y el departamento de vida religiosa. Y allí lo examinan, lo ven y demás. Y después ya se manda a Roma, y Roma da el permiso de congregación de derecho diocesano, y después se quieren ya de derecho pontificio. Entonces, el derecho pontificio quiere decir que se puede extender por toda la... Siempre y cuando el obispo las acepte, porque puede tener todos los permisos habidos y por haber, y ser beneficiadas por el Papa y demás, pero si llega un obispo que dice, no, yo no las quiero en mi diócesis, yo no las quiero o no los quiero, tanto se da para varones como para hembras, para religiosos como para religiosas. Entonces, pues, lo que tiene que hacer es coger la maleta y largarse, ¿entiendes? Pero esa es la norma. Y entonces eso puede pasar, por ejemplo, que tengan una congregación que se dedica a la educación de las niñas, y ya hay muchas congregaciones de muchos colegios y el obispo dice, mire, yo necesito otra cosa, necesito una congregación que se dedique a visitar los enfermos, porque se dedique a visitar los presos, porque se dedique a visitar a preparar catequistas. Eso depende. Lo que siempre piden son congregaciones que se dediquen a la oración, porque si no, si le quitamos a la vida religiosa, tanto masculina como femenina, la parte espiritual, los convertimos en trabajadores sociales, pero no, y está muy bien un trabajador social, merece todo el respeto, pero no son ejemplo de vida religiosa, no son religiosos y religiosas en sí, de por sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, padre. Chat, hay preguntas. Acá para Argentina. Right here, you're going to see, open it right here, this is chat. This is mass, okay. Bueno, no entraron. No, Padre, yo pregunté, Padre, dígame, diga. o sea, las monjas de clausura como tal, así que antes no salían, ¿ya no existen o sí hay algunas? Existen, siguen existiendo. Existen y están haciendo un gran servicio a la Iglesia, porque siempre hay alguien que rezar, porque si no convertimos la Iglesia en un trabajo social. Es importante hacer el trabajo social, pero esa no es la finalidad. Es ser testigos del Evangelio, con nuestra oración, con nuestro testimonio y demás. Entonces las de clausura existen. Y si tienen que salir al médico, salen al médico. Y si tienen que algún familiar cercano, como el padre, la madre, ha fallecido y demás, se les da permiso para ir al velorio, ir al entierro y demás. No es lo estricto que pasaba antes, que se entraba a los 12, 14 años y se salía a los 90 años para el cementerio. No, eso no es humano y no es evangélico tampoco. Así que... padre. ¿Sí? Sí, yo quería hacer una pregunta. Usted estuvo hablando sobre cuando Santo Domingo de Guzmán funda el rosario para la gente sencilla. Quería preguntarle mi duda ahora, en la actualidad. ¿Cómo queda como oración? ¿Como una parte de dogma o devoción popular. Siempre hay en la Iglesia y en la sociedad gente sencilla que entiende las palabras sencillas del Evangelio. El Evangelio está hecho sobre todo para entenderlo con un corazón sencillo, no con un corazón complicado como muchas veces le estamos dando las vueltas. Al amar se llama amar, y al querer se llama querer, y al respetar se llama respetar, y así hay que vivirlo y hay que hacerlo. Así que... Okay. ¿Quién más? Si no, pues nos vamos viendo. Aquí, ¿alguien más? Bueno, disculpen la demora, digo el problema. El hombre propone, Dios dispone, y
y la internet se descompone. Lo dijimos al principio y así nos ha salido. Les pido dos cosas. Primero, que tengamos un recuerdo muy importante por el Papa Francisco. Es ya mayor, la carga que tiene encima es mucha responsabilidad, está dando testimonios que, miren, con Francisco va a pasar como con Pablo VI. Son figuras de tal riqueza y de tal magnitud que hay que verlos en la distancia de los años para darnos cuenta de la gran riqueza y del gran privilegio que hemos tenido de parte de Dios de ser gobernados, de ser dirigidos, de ser orientados por estas dos grandes figuras. Pablo VI ya es santo, San Pablo VI, y no me cabe la menor duda de que después que pase todo el revuelo que hay montado en contra de él, pues a Francisco le ocurra lo mismo. Pero luego además, cuando uno lee la historia de la Iglesia, no se sorprende. Cuando ha habido grandes cambios en la Iglesia, ha habido grandes revuelos, grandes revoluciones, como dicen en Borinquen, en torno a todos los problemas acaecidos y demás. Estamos viviendo el Concilio de Trento todavía en muchas cosas, estamos lamentando cuando en su momento fue totalmente original y totalmente de vanguardia y demás. Por eso hay que dejar que el Espíritu Santo sople por donde quiere, y Él está soplando y nos está dando líderes importantes y líderes fundamentales para guiar a su pueblo. Guió a Moisés, con Moisés guió al pueblo, con Jesús nos ha guiado a nosotros, con hombres de gran santidad y mujeres como la Madre Teresa, como el propio Juan Pablo II y sobre todo el Papa Francisco, está tirando de la Iglesia hacia adelante, hacia la nueva realidad. Además, basta leer la historia y darnos cuenta de que las pandemias siempre han traído grandes y profundos cambios en la historia de la humanidad. La prueba tenemos que América se descubrió, el mundo se encontró con ella, porque cuando Colón y compañía salieron de España, salieron de Palos de Mover, no andaban buscando América, no sabían que existía un continente por medio, iban buscando el camino a la China y se encontraron con América. Fue toda esa búsqueda debido a una pandemia. Había habido la gran peste del siglo XV, siglo XIV, siglo XV, que diezmó la humanidad. Se calcula que fueron 80 millones de personas las que murieron, infectados por pulgas que venían en las caravanas de Oriente. Había que buscar nuevas alternativas a las caravanas, había que buscar nuevas alternativas a la ruta de la seda, y por eso se buscan por el sur de África, y Colón tiene la audacia de decir que por el oeste se llegaba. Se encontró un continente, somos ahora resultado de una pandemia, del descubrimiento de una pandemia. ¿Qué nos va a traer esta pandemia? Ya nosotros peinamos canas, nos quedan poco tiempo en el partido, poco tiempo en el juego, pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a vivir de los descubrimientos, de las causalidades que está trayendo esta pandemia. Por eso dejemos que el Espíritu de Dios nos siga bendiciendo y nos siga inquietando para seguir buscando, para seguir amando, para seguir estando presentes en el cambio, en el mundo que está viviendo uno de sus más profundos cambios en la historia de la humanidad. Y nada más, quiero simplemente hacer una oración. Si el ayuno que Dios quiere, que ofrezcas tu tiempo al que te pide y necesita, que prefieras servir a ser servido, que te comprometas en la lucha contra toda marginación, que veas en el pobre y en el que sufre un signo de Jesucristo, que esperes cada día una nueva humanidad, que respetes todo ser vivo, que te abstengas de toda violencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos. Acuérdense, esta noche nos han robado 1 hora de sueño, y eso, quitarle 1 hora de sueño es un crimen de lesa humanidad. Así que
Que descansen esta noche, que nos veamos el próximo viernes. Es San José, el Padre de Jesús, el Padre oficioso de Jesús. Pidámosle que nos ayude también a seguir viviendo, a seguir amando. Hasta el próximo sábado, si Dios permite.